Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, señores docentes. En atención al doctor José Luis Vázquez Calle, quien es docente de titulación 1, examen complexivo. Como actividad número 3, tenemos que exponer oralmente el perfil del ensayo de titulación. Para efectos, pasamos al desarrollo del mismo. Primero, me identifico como estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, maestría en Derecho Constitucional. Primero, previo al desarrollo del proyecto de ensayo de titulación 1, examen complexivo, me identifico. Mis nombres y apellidos son los siguientes: Pablo Javier Paucar Villajo. Previo a la obtención del título de Derecho Constitucional. El siguiente proyecto va en base al análisis sobre el abandono. El título del mismo es El abandono de título, el abandono como medida sancionatoria a la inactividad procesal a partir de la sentencia 1780-17-EP/20. Previo al desarrollo del esquema sobre el ensayo de titulación, es importante hacer un resumen del contexto de la sentencia para que tenga sentido en el desarrollo del presente ensayo. La sentencia que se está analizando es la 1780-17-EP/22. El accionante es el señor William Ernesto Barba Ortiz, quien demanda a la empresa Agrifed Sociedad Anónima. El hecho es el siguiente. El demandado demanda el pago de haberes laborales. Durante la audiencia no pudo demostrar su identidad, lo que llevó al juez a declarar el abandono del proceso. Previo a este contexto, es importante explicar que en la sentencia indica que no se pudo identificar el. Como antecedentes del hecho tenemos que el señor Barba Chávez presentó su demanda por el pago de haberes laborables no percibidos. Pero durante la audiencia no pudo demostrar su identidad, lo que llevó al declarar al juez el abandono del proceso. Poniendo en contexto el cómo el juez de primera instancia decide declararle en abandono es por el siguiente tema. Consta de la sentencia en el párrafo 33 que el señor demandado en el día y hora de la fecha convocada se presenta tanto su defensa técnica como la parte accionante. De igual manera se verifica la constancia de la parte demandada y su defensa técnica. Pero ¿qué es lo que ocurre en este instante? Que el señor accionante no lleva su cédula de ciudadanía y el juez decide declarar el abandono de la presente causa por falta de identificación del accionante. Del análisis que hemos podido realizar es que el juez podía subsanar en ese error en ese mismo instante, debido a que en el proceso él cuenta con la cédula de identidad del accionante. Continuando con el hilo de la sentencia, una vez que se declara el abandono, pues el accionante, el señor Barba Chávez, propone una acción una acción extraordinaria de protección ante la Corte Nacional. Esta misma acepta y detecta que ha sido violentado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. La Corte fundamenta que el abandono del proceso no se debió a la inasistencia del actor, sino a una falta
de una adecuada verificación de su identidad dentro del proceso, porque como ya indicamos anteriormente, dentro del proceso en la demanda inicial consta la cédula, papeleta de votación de la parte actora, más generales de ley. Bueno, como segundo punto, pues nos corresponde directamente ya la exposición oral de cómo hemos realizado el proyecto de ensayo, titulación 1, examen complexivo. Como tema del ensayo, he propuesto el abandono como medida sancionatoria a la inactividad del proceso a partir de la sentencia 1780-17-EP-22 de la Corte Constitucional. Para el efecto, nos hemos hecho la siguiente pregunta. Como pregunta, pues, hemos propuesto si el abandono vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en el componente de acceso a la justicia. Como respuesta a la pregunta planteada, tenemos que identificar la institución jurídica del abandono, la misma que está contemplada en el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, en sus artículos 245, 246, 247, 248 y 249. Como punto número 3, nos corresponde el marco conceptual. Dentro del marco conceptual vamos a hacer un breve paso histórico sobre el abandono en el Ecuador. Es así que con fecha 9 de octubre de 1879 se insertó el abandono en el Código de Enjuiciamiento en materia civil, en el mismo que operaba una vez que se realizaban todas las diligencias de oficio, y a pesar de eso transcurría el plazo de 2 años, operaba directamente el abandono. Los efectos del abandono en ese entonces se regulaba en el artículo 240. En ese sentido, pues, el abandono se regulaba en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el abandono se producía en primera instancia, se producía directamente el desistimiento de la misma y se podría interponer una nueva demanda. Este artículo estuvo vigente hasta el año de 1986, siendo a partir del año de 1987 en el gobierno. Es así que en el gobierno de Febres Cordero se realiza una recopilación del Código Civil, instaurando directamente el abandono en el artículo 396 del mismo, en el que describe que el abandono de la primera instancia no impide de que se presente una nueva demanda al mismo actor con las mismas pretensiones, pero con un pago de costas procesales. Esta normativa se encontraba vigente hasta el 23 de mayo del 2016, que se deroga el Código de Procedimiento Civil, el PCP, y entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, regulando el abandono en sus artículos del 245 al 249. En sus inicios el artículo 249 del Código Orgánico General de Procesos establece las consecuencias jurídicas, siendo las más importantes para ese momento el que no pueda plantearse una nueva demanda por el mismo contenido al demandado. Una vez declarado el abandono, se perdía toda la posibilidad de reclamar la pretensión, por lo que se transgredía la tutela judicial efectiva en el componente del acceso a la justicia, consagrado en la Constitución de la República en el artículo 75. Este artículo 249, inciso segundo, es reformado en el 2019, quedando de la siguiente manera. Si se declara el abandono por primera vez en primera instancia, el demandante podrá presentar una nueva demanda sobre las mismas pretensiones después de 6 meses contados a partir del auto que lo declaró. Si lo declara el abandono en segunda ocasión sobre la misma pretensión, se extinguirá
el derecho y no podrá interponer una nueva demanda. Como cuarto punto dentro del ensayo tenemos la metodología. Durante el desarrollo de este ensayo se han aplicado diversos niveles, métodos y técnicas de investigación acorde a la temática, reuniendo todos aquellos relacionados con el abandono procesal. 4.1. Tenemos los métodos cualitativos debido a la revisión crítica de la ley, doctrina y jurisprudencia sobre el abandono procesal. Como punto 4.2 se utilizó el método histórico-lógico que se utiliza en la búsqueda de información sobre la evolución del abandono desde sus inicios en el Código de Enjuiciamiento. Como objetivos específicos tenemos 3, de los cuales determinaremos si son dables. Examinar los defectos jurídicos que produce el abandono. Como segundo objetivo específico tenemos identificar los requisitos que establece el Código Orgánico General de Procesos para que se declare el abandono. Y como número 3, evidenciar los derechos constitucionales vulnerados. Como 4.2 tenemos los métodos. En el punto 4.2, continuando con el hilo del ensayo, pasamos al 4.2, 4.3, que hemos utilizado el método deductivo inductivo, que va de lo general a lo particular. Esto teniendo en cuenta que todas las normas jurídicas, sin excepción, son de carácter general y son obligatorios, motivo por el cual se deduce que va de lo particular a lo general. Siguiendo el hilo, nos corresponde el punto 4.2, que es el método de análisis de casos. Este método nos ha permitido